Lo que va a hacer un tránsito de Saturno, primero, va a restringir algo. Va a haber una restricción. Porque esa es la cualidad de Saturno. Entonces, no es la cualidad más profunda de Saturno. Yo creo que la cualidad más profunda de Saturno tiene que ver con lo esencial. Ahora voy a hablar de eso, de cómo, de por qué, ¿no? Se unen estas dos cosas. ¿Pero no es la función, digamos? ¿Cómo? La restricción no es la función, también. Claro, yo creo que es también. No. La limitación, la función. No, para mí no es la función última de Saturno, no. La restricción aparece, porque si no la persona saturnina sería siempre restringida. Y en realidad nosotros agarramos un montón de casos en los que no sucede eso. La restricción fue como el chivo expiatorio que emerge y que hace comprender algo. Eso es justamente lo que ahora vamos a ver. Que es que un tránsito de Saturno, primero, sobre todo lo que va a hacer me va a restringir la función de... Voy a tomar planetas ahora, después los llevamos a casas, ¿no? Pero para simplificar. Va a restringir la función de ese planeta. Sobre todo, un planeta tiene, como toda en astrología, una expresión hacia afuera y una expresión hacia adentro. Y lo que vamos a empezar a ver con los tránsitos de Saturno es que lo que estamos acostumbrados que opere de esa forma con ese planeta en el afuera, durante un tránsito de Saturno no funciona así. Se trastoca algo. Y eso es muy, muy, muy importante a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque me quita un lugar de funcionamiento, al menos en lo externo. Las cosas en ese ámbito no empiezan a funcionar como solían funcionar. Esto es lo importante acá, como solían funcionar. Se restringe una parte del sistema. Y eso es muchas veces positivo para el resto de las partes. Voy a dar un ejemplo que se va a entender más claro. Imagínense que una persona, por ejemplo, voy a traer un caso que vi una vez, que realmente me sorprendió mucho, pero casos así los hay. Una persona que era ascendente en Aries, Sol en el ascendente, fuertísimo, claro eso, y era Luna en Cáncer, partir al medio cielo también. Y la persona era una persona prácticamente carente de dinamismo, vivía para sus hijos completamente en el hogar, no salía de ahí. Y uno en una lectura muy básica dice, ¿y esto dónde está? Encima de todo, Sol y ascendente en Aries, Sol partir al ascendente, explícamelo. Más allá de lo que sucedió o sucede con la persona después a futuro, lo pongo como ejemplo para un tránsito de Saturno. ¿Cómo podría ser muy positivo, ¿no? Un tránsito de Saturno, que en el fondo siempre lo es, porque todo tránsito es un caudal de información nueva, que antes no tenía. Esa información puede gustarme o puede no gustarme. Pero eso tiene que ver con la interpretación que hago sobre la información que recibo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si a la luna natal, y bueno, vamos a poner la N ahí, ¿qué pasa con un tránsito de Saturno? Supongamos que para simplificar, estos dos no estaban en cuadratura tampoco, porque si no, podría ser un poco menos claro, pero ¿qué pasa cuando un tránsito de Saturno empiece a restringir la función lunar? A nivel sistémico esto puede ser buenísimo, porque el hecho de no poder funcionar desde el lugar que lo suelo hacer, me invita a ver que hay otros lugares en mi carta. Por eso es madurativo también, porque una definición sistémica de maduración tendría que ver con la integración. Un planeta madura cuando no tiene que ser él solo aislado de los demás. De hecho, maduración es cuando yo soy, ¿no?, coexistiendo con las otras partes del sistema. Entonces, sí, esto es muy bueno para cuando una parte del sistema estaba pretendiendo monopolizar la cuestión. Y en este ejemplo, bueno, está puesto un poco a propósito para que nos demos cuenta que la luna evidentemente estaba monopolizando la vida de esa persona, al punto de que estas cualidades no se veían desplegadas, ¿no?, activamente por la persona. El destino siempre se arma desde afuera, ¿no? Entonces, claro, al restringirse es como,
todo ese ámbito de lo lunar, ahora lo vamos a ir viendo por planetita, no me funciona. No funciona desde acá, ¿no? Hay algo de la cotidianidad que se rompe y que ya no me da refugio. Y a veces, ¿no? Quizás está buenísimo. Digo, uy, me siento medio homeless, ¿no? No tengo eso que me... Claro, no puedo ir a ese lugar y entonces, uy, pero tengo una capacidad expresiva que nunca desarrollé, por ejemplo. Y que ahora, al ver cómo esto no me da lo que me daba antes, se deja en evidencia cuán articulados están los demás consigo mismo, entre sí. Cómo está articulado el Sol con Mercurio, ¿no? Entonces es un momento muy lindo también para preguntarme qué recursos puedo desplegar en este contexto, ¿no? Los recursos que puedo desplegar tienen que ver con los demás. Pero a su vez hay algo interesante, y es que, sobre todo lo principal es que hay algo en lo externo de este planeta, el planeta natal, que se trastoca. Y eso tiene una función, porque la otra cara de Saturno es, claro, cuando yo me topo con ese borde, me voy a empezar a hacer preguntas de por qué, ¿no? Fíjense que hay bordes que tenemos tan inconscientes que el crecimiento empieza con el reconocimiento del borde, ¿no? Yo tengo un borde que no sé cuál es, ni siquiera no lo toco. No puedo indagar acerca de ese borde y no puedo criticarlo y ponerlo en duda, ¿no? Ese es un poco el proceso de crecimiento. Llego hasta ese borde, critico ese borde, entonces en ese momento se ensancha. Todo lo que nosotros desenvolvemos en nuestra vida está enmarcado dentro de ciertos contextos que durante un tiempo no nos los preguntamos, ¿no? Y después empiezan a aparecer los problemas. El problema siempre involucra al borde en general, es decir, al contexto en el cual se está definiendo. Vieron que muchas veces queremos resolver una cuestión siempre pensando de la misma forma. La mayoría de las veces yo diría que el problema se resuelve cuestionando supuestos implícitos que eran parte de ese problema, ¿no? Medio pensamiento lateral. Pero si en realidad en vez de intentar resolverlo por este lado, no cambio esta variable que pensé que era, en programación neurolingüística se dice, por ejemplo, que tiene que ver con cambiar las variables de entorno en variables de convertir las variables de entorno en variables de decisión. El proceso madurativo, el despliegue de las potencialidades de una persona, tiene que ver con que la persona se vaya dando cuenta de que un montón de variables que creía variables de entorno y por ende no modificables, en realidad son variables de decisión. Es decir, que yo tengo una capacidad de operar sobre ellas. Y eso es un poco el movimiento del zodíaco también, ¿no? De un semiciclo y el otro hemiciclo. Lo que parece que sucede así, yo no tengo ningún campo de acción sobre eso, y después la otra parte del zodíaco donde me voy dando cuenta que sí.